Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, ¿verdad? Y dice el versículo 42, y el último que voy a leer: y todos los días, repita conmigo, todos los días. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Amén y amén. El título de este mensaje es: el poder del Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y el título de este mensaje es: el poder del Evangelio de Jesucristo, porque muchos te pueden dar buenas noticias. De repente puede llegar un jefe que te dice: te vamos a aumentar el sueldo. Puede venir algún familiar y te dice: te regalo este dinero, este obsequio. Inclusive te puede ocurrir que alguien te traiga una muy buena noticia, pero nunca se va a comparar con el Evangelio de Jesucristo, con las noticias del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Pero quiero que comencemos a escudriñar las Sagradas Escrituras. No voy a tomar mucho tiempo, pero me gustaría que me escuches. Dice el versículo 38: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, dice, o esta obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que tal vez hallados luchando contra Dios. Y vemos acá a Pedro y Juan, que son arrestados, son llevados ante la autoridad espiritual de ese tiempo, el concilio de los ancianos de Israel. Eran los mero, dijo uno. Eran los que tenían la verdad, eran los que representaban a Dios en la tierra. Y fueron llevados ante ellos personas que hacían obras milagrosas, personas que habían estado con Jesús, y ese poder que Jesús tenía había sido transmitido a ellos, y ellos venían de hacer un milagro. Ellos venían de hacer grandes cosas delante del pueblo. Ahora quiero que me escuches, quiero que prestes atención. Deja de tontear, deja de mirar al que tenés al lado, presta atención a la palabra, porque esta palabra te va a salvar la vida. Decime amén. Porque después, cuando estamos en problemas, cuando no sabemos para dónde disparar, cuando nuestra vida se transforma en una porquería, se transforma en una vida desagradable, cuando estamos llenos de problemas y los pensamientos de depresión vienen a nuestra vida, en ese momento una palabra como esta te puede sacar adelante. Cuando estés frente a la tentación, una palabra como esta es la que te va a hacer libre, la que te va a dar la puerta para salir. Ahora, si vos estás volando cachitos, entonces cuando venga el problema te va a derribar y después vas a llorar y vas a decir: ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Te voy a decir por qué: porque sos un camotito, una camotita que nunca escucha la palabra. Mirá al que tenés al lado y decirle: no seas camote, escucha la palabra. Mirá al que tenés al lado: no seas camotita, escucha la palabra. Esta palabra te va a dar vida.
Esta palabra te va a sacar adelante. No porque sea el pastor Roy que esté predicando, sino porque la palabra de Dios es lo más poderoso que tenemos. Dice, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Los hijos se crían y se van. Algunos dicen, ojalá sea pronto. No. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los padres se van un día, los padres se van a morir. Uno dice, no, yo voy a vivir para siempre. No va a vivir para siempre, un día te vas a morir. Ahora, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice así la palabra, dice que ellos predicaban y hacían milagros y estaban allí, pero de repente los llaman y le dicen, no prediquen más, no hablen más. Aquellos que supuestamente eran representantes de Dios. A veces el enemigo te va a intimar para que no hables de Jesús. Te va a intimar para que no pienses en Jesús. Para que no pienses en las cosas espirituales. Te va a entretener para que no pienses en las cosas espirituales. Porque cuando la persona se pone a pensar en las cosas espirituales, ocurren los milagros. Mientras vos estás entretenido en las cosas naturales, nada ocurre. Pero cuando vos y yo pensamos en las cosas espirituales, el novio endemoniado se convierte, el marido endemoniado se convierte al Señor, el hijo rebelde tiene que entrar en obediencia, porque cuando Dios ordena algo, las cosas ocurren. Pero necesitamos pensar en las cosas del Señor. Y dice que lo agarraron y empezaron a discutir, pero una persona allí con sabiduría celestial. Repetí conmigo, sabiduría celestial. Algunos tienen mucha sabiduría terrenal. No, yo la tengo clara. Yo tengo un montón de años, yo sé cómo hacer las cosas. Esa es sabiduría terrenal. Esa sabiduría no te va a salvar en el día de la angustia. Pero la sabiduría que viene de la Biblia, la sabiduría que se encuentra cuando lees la Biblia, espero que este año hayas leído la Biblia, estamos ya a pocos días de terminar el año, espero que hayas leído la palabra de Dios y que le hayas extraído sabiduría. Ahora, dice que ellos dijeron, ¿qué hacemos con estos hombres? Porque entendían que eran peligrosos. Y yo quiero decirte algo, una persona llena del Espíritu Santo es una persona peligrosa. Es una persona que donde va a trastornar los planes del enemigo. Una persona que no busca a Dios es un pelele, es una pelele del diablo. La vida le pasa por arriba, todas las enfermedades que andan por ahí se las agarran, la miseria golpea la puerta de su casa, pero cuando una persona tiene de Dios y busca de Dios y tiene la llenura del Espíritu Santo, entonces Satanás, entonces los demonios, los problemas le temen. Porque es una persona que camina con Dios. Y cuando una persona camina con Dios, cuando una persona camina con el Señor, cosas ocurren. Dios te respalda. Dios te respalda. Dios te defiende. No necesitas defenderte vos. Dios te defiende. Por eso si hoy te sentís indefenso y defensa, busca de Dios, porque Dios siempre te va a defender. Dios defiende a sus hijos. Dios defiende, dice que los tiene en su mano y nadie los toca. Entonces dice la palabra que ellos dijeron, estos hombres, no los toques, dijo uno. Porque si esta obra es de Dios, esta obra va a durar. Y yo quiero decirte, lo de Dios siempre dura. Ay, pastor, me puse de novio con el chico lindo, el fisicudo ese que yo quería. Ay, estoy recontenta. 2 veces se terminó todo. Lo que es de Dios permanece para siempre. Las bendiciones que Dios te da permanecen para siempre. Dios no te da bendiciones temporales que son hoy y mañana ya está. Milagros que hoy están y mañana desaparecieron. No. Dios cuando hace algo, Dios lo hace puntual.
Cuando Dios vino a mi vida y me dijo, yo te voy a dar un trabajo, te voy a dar una economía de por vida, Dios dijo y Dios cumplió. Cuando Dios dice, Dios cumple. Ahora, si no es de Dios, se desvanece. Podés poner cara de espiritual. ¿Cómo anda, hermano? Bien, pastor, acá con la gloria de Dios, raca, taca, taca, y hasta hablan en lengua y dan vuelta carnera. Pero lo que no es de Dios, no permanece. Podemos aparentar algo durante un tiempo limitado, pero tarde o temprano, lo que hay adentro va a salir. Cuando uno toma una naranja en la mano y la aprieta hasta que esta naranja se rompe, va a salir jugo de manzana. No, va a salir jugo de naranja porque es una naranja. A veces nosotros creemos, por eso la Biblia dice, ¿saldrá de un árbol malo fruto bueno? Esto quiere decir que si no decidiste ser un buen árbol, si no decidiste ser una buena persona, si no has decidido ser un buen cristiano, ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, entonces no saldrán buenos frutos de vos. Y dice que este hombre dijo, dejémoslo, porque esa obra, si es de Dios, va a permanecer. Y si es de Dios, te vas a encontrar luchando contra Dios. ¿Y cuántas veces nos encontramos luchando contra Dios? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que hacer pasar por desiertos, por necesidades, para que vengamos a la casa de Dios? Dios nos permite estar en paz un tiempo y nos olvidamos, ya no venimos a la casa de Dios. Por eso Dios cada tanto tiene que traerte. A veces Dios te llama con amor, pero a veces Dios dice, a pesar que lo amo, lo tengo que llamar con dolor. Yo quiero decirte, no esperes que te vaya mal para venir a Cristo. Vos que me estás escuchando, a vos que no te congregás, vos que te congregás cuando querés, cuando tenés ganas, quiero decirte que necesitas buscar de Dios. No esperes que Dios te llame con dolor. No esperes que el Señor te haga pasar por un desierto. El pueblo de Israel en 40 días llegaba a la tierra prometida, estuvo 40 años dando vuelta. ¿Querés estar 40 años dando vuelta? Podés estar 40 años, pero no es lo que Dios quiere para tu vida. No es lo que Dios pretende para vos. Sigue hablando la palabra de Dios y dice, no sea que nos encontremos, dice, no sea que tal vez hallados luchando contra Dios, dice. No sea que tal vez estés luchando contra el Señor. ¿Realmente estás haciendo lo que Dios dice? A lo mejor Dios te dijo, da vuelta y andá hacia la derecha. Y vos, no, yo voy a ir a la izquierda porque a mí me gusta más ir a la izquierda. Y Dios dice, no lo hagas, pero a veces somos porfiados, a veces somos hijos del rigor. A veces queremos ir para otro lado. No te muevas si Dios no te dijo nada. No hagas lo que quieras, haz lo que Dios te mandó a hacer, si no vas a sufrir. A veces le echamos la culpa al Señor, decimos, Señor, tantas pruebas en mi vida, Señor, tantas luchas en mi vida, ¿por qué, Señor, hasta cuándo? Y Dios dice, es producto de tu desobediencia. Por eso, no te encuentres luchando contra Dios. No te encuentres luchando contra Dios. No te encuentres luchando contra Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios te mandó a hacer? Por eso es importante que leas la Biblia. ¿Leíste la Biblia en la semana? Si no leíste, estás caminando para otro lado que no tiene nada que ver con Dios. Oraste en la semana, si no oraste, te estás alejando de Dios. Sigue hablando la Escritura y dice, mas si es de Dios no podéis destruir, no sea que tal vez hallado luchando contra Dios, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los llamaron y los azotaron. No te creas que todo va a ser color de rosas. Aquellos que queremos hacer las cosas bien, siempre hay problemas. Siempre hay algún endemoniado, alguna endemoniada que te va a hacer la guerra. Siempre va a haber alguien que te quiera destruir. Siempre va a haber alguien que te odie aunque no le hagas nada. Pero no te dejes intimidar. Ay, no, pastor, me dijo una vez una persona, yo no voy más a la iglesia porque cada vez que voy a la iglesia tengo más problemas, ¿es cierto?
Vos venís a la iglesia, vos querés hacer las cosas bien, vos querés buscar de Dios, los problemas se te van a duplicar, porque Satanás no quiere que vengas a buscar de Dios. Pero también Dios te da la victoria, Dios te da la salida, Dios te acompaña, Dios nunca te deja solo. Y dice que los intimaron y los azotaron. Algunos no son capaces de recibir un azote por causa de Cristo. Por causa de Cristo, no por desobedientes. Una vez un hermano pasó a dar un testimonio. Dijo, mire cómo me dejaron el ojo, dijo el hermano, tenía el ojo negro. Pero me pegaron por causa de Cristo. Resulta que después nos enteramos que el hermano se fue a hacer malo con el vecino y el vecino le metió una piña. No tenía nada que ver con Dios. Había recibido un puñetazo porque él no supo cerrar la boca. Pero a veces no queremos recibir ese azote por ser hijos de Dios. Escondemos la Biblia porque nos da vergüenza que sepan que somos cristianos. A veces no queremos pasar a agradecer porque nos da vergüenza qué van a decir. Pero déjame decirte, cuando las luces se apagan, cuando todos se van, el único que se queda es Jesucristo. El único que jamás te va a dejar es Jesús. Es este Dios maravilloso. Y dice que lo azotaron y lo intimaron, le dijeron no hables más. Porque cuando una persona empieza a hablar de Jesús, las cosas cambian. Cuando vos empecés a hablar de Jesús en tu familia va a cambiar. Cuando vos empecés a hablar de Jesús en tu trabajo, el ámbito va a cambiar, el área va a cambiar, la atmósfera va a cambiar. Cuando vos empecés a hablar de Jesús con tus hijos, con tu familia, ese entorno va a cambiar. Cuando vos empecés a hablar de vos mismo, de Jesús, cuando empieces a reflexionar, cuando le hables a tus hijos, entonces ahí las cosas van a empezar a cambiar. Mientras no hables de Jesús, nada va a ocurrir. Pero cuando la persona empieza a hablar de Jesús, las cosas cambian. Las cosas comienzan a ocurrir. Bendigo a aquellos que hablan de Jesús aún en este tiempo. Bendigo y felicito a aquellos que cuando se reúnen con alguien hablan de las cosas espirituales y no de las tonterías que muchos hablan. A veces se encuentran las personas y hablan de fútbol y hablan de un montón de cosas, pero no hablan de Jesús. Yo quiero hablarte de Jesús en esta tarde. Quiero hablarte de aquel que puede liberar tu alma, de aquel que te puede sacar adelante, del único Dios verdadero, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que sana enfermedades, del que liberta, el que te saca adelante, el que puede sacar de la depresión, el que te puede dar alegría, Jesús. Y dice que ellos, luego de ser azotados, versículo 41, dice que lo pusieron en libertad, y el versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Salieron contentos, no dijeron, bueno, mirá todo lo que me pasó en la semana, no voy a ir nada a la iglesia, no dijeron así. Mirá todo lo que me pasó, yo ya no quiero seguir más, no dijeron así. Salieron gozosos, salieron contentos. ¡Wow! Me azotaron por causa del Evangelio. ¡Wow! Me gritaron porque soy cristiano. ¡Qué bueno! Qué importante es entender que debemos estar gozosos. Vos tenés que sentirte feliz y gozoso por pertenecer al cuerpo de Cristo. Vos no sos cualquier cosa. Vos sos hijo de Dios, hija de Dios. Sos una persona que forma parte de la familia del Señor Jesús. Y eso es muy importante. Vos no sos cualquier endemoniado que anda por ahí. No sos cualquier persona que no sabe qué hacer. Vos sos un hijo de Dios, vos sos una hija de Dios. Tenés que aprender esto. Vos sos aquella que busca la voluntad de Dios, que camina con el Señor. Ahora, si vos no querés saber nada con el Señor, bueno, yo te digo, agarrate. Porque Satanás, porque los demonios, los problemas van a hacer lo que quieran con vos. Pero si vos sos un hijo de Dios, sentite gozoso, gozosa. Porque el Señor te va a cuidar, como la niña de sus ojos, dice la palabra. Y no te aflijas cuando te odien por querer hacer las cosas bien. Cuando te digas que sos un tonto, una tonta por querer servir a Dios, por querer seguir a Jesús. Cuando te digan, no,
No, si todos los que van ahí son todos unos chantas. No, si fíjate que vos no te hagas problema, gozate. Porque así lo hicieron con los apóstoles, así lo harán con nosotros también. Dice la palabra de Dios: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, escuchá, en el templo, o sea acá, en muchos templos se predica a Jesús. Y por las casas, en tu casa tenés que predicar. El pastor no puede ir a todas las casas de todas las personas que se congregan a predicar, tenés que predicar vos. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. En el templo vamos a predicar siempre. Acá tenemos culto 2 veces por semana, pero también en las casas. También se tiene que predicar a tu familia. También tenés que aprender a practicar el altar familiar. Decir, voy a hacer un altar, voy a predicar la palabra, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a cantar una alabanza. Tenés que hacer en el templo, pero también lo tenés que hacer en tu casa. Este es tiempo que la iglesia entienda que debemos predicar, pero no para llenar la iglesia. Yo le decía anoche a un pastor, le decía, nosotros somos pastores del Señor, no pastores de la gente. No es que si hoy hay gente yo voy a predicar re lindo y si mañana la iglesia está llena voy a preparar un mensaje espectacular, sobrenatural para que todo el mundo diga wow, qué bendición, y si mañana hay uno solo yo voy a predicar así nomás, total hay uno solo. No, yo soy pastor del Señor y aunque no estuviera ninguno de ustedes yo tendría que abrir la iglesia y predicar igual, porque el Señor me llamó a pastorear. Por eso es importante que nosotros entendamos que en el templo y en las casas tenemos que predicar a Jesús. ¿Cuánto hace que no hablas de las cosas espirituales? ¿Cuánto hace que no hablas de Jesús? ¿Cuánto hace que no compartís una charla espiritual? ¿Qué hay en las charlas cuando te reunís? ¿Sos una persona que le encanta el chusmerío? Dios te va a juzgar por eso. ¿Te reunís con tu familia y le das a la lengua nomás? ¿Sos una persona que le encanta sacarle el cuero a todos? Cuando te reunís con los hermanos, con las hermanas de la iglesia, ¿qué hay entre vosotros? Dice cuando os reunís. ¿Hay salmos? ¿Hay proverbio? ¿Hay alabanza o hay sacada de cuero? Tengamos cuidado, porque después con esa misma boca que hablamos mal del otro queremos orar a Dios y que Dios nos escuche. Dios no te va a escuchar nada así. Cuidá tu boca. Cuidá tu boca. Y si tenés una lengua venenosa, pedí al Señor que te la arranque y que te dé una lengua de cristiano, de cristiana. Oh, se fueron todos. Te lo vuelvo a repetir, si tenés una lengua venenosa, pedir al Señor que te la quite. Y que el Señor te dé una lengua para predicar la palabra, no para el chisme. Vení, te estaba esperando, no sabés lo que me enteré. Mirá, te enteraste que Jesús salva y no andás diciéndolo a los 4 vientos, así que no te hagas tampoco. Predicá la palabra, apartate del chusmerío. Mirá que tenés al lado y decirle, apartate del chisme. Dale, mirá que tenés al lado. Apartate del chisme. Apartate del chisme. Como decía ese dicho, no me traigas chisme, que daña mi alma. Háblame de Jesucristo para salvación de mi alma. Que cualquiera que te venga a hablar de chisme, si no, háblame de Jesús, más vale. No prestes el oído. Algunos dicen, no, yo no dije nada. Ay, contame. ¡Oh, no! Ah, no, pero yo no dije nada, pastor. Te vas a ir al infierno igual. Tanto el que tenga la lengua venenosa como el que tenga el oído venenoso. Ay, pastor, también que estaba. No digas que no te lo dije. No digas que no te hablé la palabra de Dios como es. La Biblia dice que debemos cuidar nuestra lengua. No seas venenoso, no seas venenosa. Sé un hijo de Dios, sé una hija de Dios. Tenés cuidado cuando te enojás. Algunos se enojan y maldicen a todo el mundo, se creen que les va a ir bien. Esa misma maldición te va a volver. Tenés cuidado. Mordete la lengua, más vale, antes de maldecir. No, pero me sacó, entonces yo le dije todo lo que tenía acá, sí.
Y toda esa maldición te va a volver. Pues la Biblia dice, todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Si maldecís, no vas a recibir bendición. Y dice que ellos en el templo y en las casas predicaban de Jesús. Este es tiempo de predicar de Jesús. En esto que resta del año, predicad de Jesús. Habla de Jesús. Conocé de Jesús. Y pastor, yo no sé mucho. Bueno, preguntá de Jesús. Mirá, hablame de acá. ¿Qué es esto? No entiendo. A ver, decime, ¿qué significa? Y te van a enseñar de Jesús. Hasta acá la palabra de Dios. Ponete de pie, dale un fuerte aplauso.